Hola a todos de nuevo. Hoy tenemos una nueva neuroconversación con otra amiga, que es Roberta Guedina. Hola, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo Hola. estamos? Pues encantado de estar aquí contigo y a tener una conversación, como siempre hemos tenido, pues bastante fluida y entretenida. Lo Vamos. mismo digo, Juan Carlos. A ver, después de muchos años de no vernos presencialmente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y yo que quería, antes, para la gente que no te conozca, a lo mejor, ¿no? Porque puede haber gente inconsciente del mundo neurológico que no te conozca. Porque en Roberta, yo la conozco desde hace años, la conocí al principio a través de este libro, que es un libro que me compré pues justo después de terminar la carrera de fisioterapia, donde estaba indagando sobre los diferentes métodos de tratamiento de neurorehabilitación y cayó en mis manos este libro, me lo compré, de Carlo Perfetti, y vi aquí colaboradores, Roberta Guedina, ¿no? Y del ejercicio terapéutico cognoscitivo, y ese fue mi primer acercamiento al método que me llevó a conocer a Roberta. Y después, en el 2004, aquí tengo incluso el certificado del curso que, Oh, Juan que, Carlos. que hice con Roberta, que tuve la suerte de poder organizar. Fue mi primer curso organizado en la Universidad Católica de Murcia. Es decir, fue contigo. Así que Sí, sí. es un dato que siempre lo recuerdo, ¿no? También las facilidades que nos diste para poder hacer ese curso cuando aquí en la universidad nuestra no habíamos hecho ninguna Ujú, formación todavía, ¿no? ujú, Y después continuamos esa relación. Participaste en el máster de sí. neurorehabilitación y quería, pues, al principio que nos contaras un poco, ¿no? El, tu recorrido profesional Ujú, desde tus estudios, ¿no? ¿Cómo cómo te ha marcado, ¿no? La manera de estudiar la fisioterapia, de ujú, acceder a la escuela, que ahora nos comentarás tú, cómo te ha marcado la manera de afrontar, ¿no? Después el abordaje del paciente ujú, posteriormente, y cómo han sido tus inicios para que sí. los estudiantes que puedan estar viendo esta neuroconversación pues les haga reflexionar, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo fueron Muy tus bien, Juan inicios. Carlos. Mira, la verdad que, claro, cuando llegas a la edad que tengo yo, que ya haré 60, así que ahora en el 2021, como nací en el 61, pues haré 60 años. Y con esta edad lo que te pasa es que puedes mirar atrás y puedes al final darle un sentido a todo lo que te ha pasado, porque cuando estás viviendo, cuando eres joven, la verdad estás muy lanzado hacia adelante y no haces esa reflexión. Además, cuando miras atrás ves poca cosa, poco recorrido porque eres joven, ¿no? Pero es muy bonito ver desde el punto de vista no solo laboral, sino de la formación de la persona, cómo todos los pasos que has dado cobran sentido después de todos estos años, ¿no? Entonces, esa pregunta que me haces para mí es muy bonita porque ya verás o veréis todo lo que escucharán esa conversación, cómo todos los pasos que di me han llevado a ser lo que soy y cómo a lo mejor realmente, como dices tú, pueden llevar a una reflexión sobre el estado de la rehabilitación de hoy en día. ¿No? Entonces, vamos a empezar. ¿No? Yo digo siempre que yo cuando tenía 20 años y acabé la carrera, digamos, lo que es aquí en España es el bachiller, yo hice un bachiller ya profesionalizador, digamos. En Italia se podía escoger entre hacer un liceo que te llevaba seguramente a la carrera universitaria porque no te daba ninguna formación técnica como para buscar trabajo, o bien podía optar por una formación técnica que te daba las dos posibilidades, o bien trabajar o bien seguir. Eso era una idea muy bonita. ¿No? Entonces, como mi padre tenía una empresa, bueno, yo escogí ser contable, cosa que, bueno, durante los estudios fue horroroso porque no me gustaba nada, pero
es verdad que también me dio la posibilidad de trabajar 2 años de contable en la empresa de mi padre, mientras estaba pensando cuál sería mi vocación, porque realmente yo a los 20 años estaba perdidísima, Juan Carlos, Sí, porque no es que no tuviera ideas, tenía demasiadas ideas, demasiado. demasiadas, y eso también, bueno, ya veremos que también es una desventaja a veces, porque tienes tantas ideas, tantas posibilidades y no sabes cuál escoger, ¿no? Entonces era como, estaba muy dividida en muchas cosas que me gustaban, pero también yo siempre he sido una persona con los pies en el suelo y una cosa son tus ideas y Ujú, sí, tus sueños y otra es cómo esos sueños se implementan en la realidad. Y claro, eso me hizo reflexionar mucho y me hizo retrasar mi ingreso en la universidad. Porque yo decía, sí, me gustan mucho los idiomas, tú sabes que a mí me ujú. encanta. Sí, Claro, sí, después sí. ya estudié lingüística, ya lo veremos, ¿no? Pero me encanta y era una cosa que siempre tenía desde la adolescencia, pero decía, ¿y qué hago yo si estudio filología? ¿Me veo yo de profesora? Pues no, Ujú, no. Entonces era ese dilema de sí, eso me gusta, pero ¿cómo lo implemento en la práctica? Esa idea veremos que es recurrente luego en mi razonamiento clínico, en toda también mi trabajo de fisioterapeuta está impregnado de esta idea de teoría y práctica, ujú. teoría y cómo lo ponemos luego en la realidad. Pues ya volveremos a ese tema, ¿no? Entonces, mira, estuve trabajando en la empresa de mi padre hasta que un día dije, bueno, mi profesión ya he decidido, ya lo sé a nivel teórico qué es. Yo quiero algo que tenga que ver con las manos, porque me encantaba el trabajo manual, Sí, sí, sí. me encantaba dibujar, moldear, bueno, Sí, sí, sí. cualquier cosa artesana me encantaba, pero decía, si solo es eso, a la larga me voy a aburrir. Ujú. Como decía, un trabajo intelectual, solo intelectual, a la larga me va a aburrir. Entonces quiero un trabajo que junte las dos cosas. ¿Y qué trabajo es ese? Y yo Sí, sí. decía, bueno, y tardé 2 años en encontrar, hasta que una amiga de mi madre me dijo, oye, ¿has pensado en fisioterapia? Y digo, Ujú. "Uy, ¿y por qué no? ¿Por qué no?". Entonces, mi elección de la fisioterapia era como supeditada a que fuera un trabajo conjunto de cognición, intelecto y Ujú. manualidad. Sí, Y sí, eso sí. realmente en la época que estábamos, que eran los años 80, puede que no fuera la idea de la fisio. La fisio entonces era muy manual, tú recuerdas, ¿no? Era, Sí, 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 si, sí. si miramos a la historia de la Mm. fisioterapia, claro, en Italia al menos, veníamos del ejemplo de Suecia, que eran Sí, ejercicios de gimnasia, sí, sí, ¿no? sí, sí. Luego Inglaterra, Francia, y luego llega Italia, pero Italia en los años 50 tenía unas grandes necesidades que eran los pacientes que venían de la Segunda Guerra Ujú. Mundial, mutilados, grandes accidentes de guerra, empezaban a aumentar los accidentados de tráfico Ujú. porque empezaban a teníamos más coches Sí, sí, y luego había otra cuestión que no es solo italiana, que es de toda Europa, España también, que era la poliomielitis. sí. En aquellos años, la fisioterapia, digamos que tuvo un gran ímpetu para poder ayudar a esos pacientes muy jóvenes, eran niños o adultos también. La poliomielitis te podía, ¿no?, coger en cualquier edad, pero era un gran problema del momento hasta que llegó la vacuna. ¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces, si tú te fijas, ese marco histórico es muy interesante porque en eso se implementa, digamos, el desarrollo de la fisioterapia en Europa, en Ujú. España, en Italia, y si te fijas, todas las técnicas en neurología, porque nosotros Ujú. no vamos a la neuroconversación y Sí, todo lo sí, que es de sí. neuro, se desarrollan en estos años, Ujú. entre los años 40 y 50. Tú fíjate, Boita, Bobat, ¿no? Petó de Ujú. Hungría, en fin, todas estas cosas que ahora manejamos muy bien, que conocemos muy bien, Ujú. se originan en esa época clave. Sí, 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 sí. Bien, entonces
bueno, aprovecho, ¿no? Pero ahora vuelvo a mí, ¿no? Que Sí. yo finalmente escojo la carrera de fisioterapia y en Italia en aquellos tiempos la carrera de fisioterapia no podías acceder así, era número cerrado, así que tenías grandes dificultades, tenías exámenes para poder acceder y se presentaban muchísima gente, Ujú, 300 personas, me recuerdo, me presenté a Bolonia, a Milán, a ujú. Treviso y el primer año no entré, así que el primer año me quedé trabajando con mi padre porque no entré y finalmente el segundo año entro en Milán, con la gran suerte que es una escuela que yo no sabía, era una escuela excepcionalmente buena, una de las primeras eh, implementada por un neurólogo y eso ves como la vida Sí, te va como marcando. la vida vista atrás, dices, pero ¿cómo es posible? Qué casualidad. El jefe era un neurólogo y médico rehabilitador, Ujú, como fue también el profesor Perfetti luego. ujú, Era un médico muy interesante porque siendo, digamos, una generación más viejo del profesor Perfetti, ujú. digamos, nació en el 1922, fíjate, por tanto, en los años 40, 50, era un médico que empezaba su carrera Claro. y entonces estaba muy metido en la recuperación de la poliomielitis. Empezó así en Milán y construyó la primera escuela de fisioterapia en Milán y también la primera escuela de especialización de médicos rehabilitadores. Era un personaje realmente muy interesante y tenerlo en la escuela de director y de profesor, porque nos hacía toda la parte de neuro, fue un privilegio increíble. Y eso es lo que me dio esa apertura, ¿no? Hacia no solo la rehabilitación, sino ver la rehabilitación conectada con otros ámbitos del conocimiento. Que Ujú. esa idea luego la siguió el profesor Perfetti. Así que ves cómo mi vida fue marcada por estos grandes neurólogos y médicos rehabilitadores que tenían esa característica, Juan Carlos, que para mí es muy, muy importante, de no quedarte en tu ámbito del conocimiento, porque no te hace ver posibilidades de razonamiento clínico, Ujú. posibilidades de actuación, que en cambio ese trasvase de un ámbito del conocimiento al otro sí que te puede dar. Sí, además, eso es verdad que es muy enriquecedor esa unión que siempre se dice del equipo multidisciplinar, ¿no? Pero en cuanto al momento de la formación, es verdad que hace años toda la formación estaba, por ejemplo, yo recibí en la carrera toda la docencia prácticamente, nos la impartieron médicos rehabilitadores, Sí, fisioterapeutas casi no había, pero claro, sí, el equilibrio entre que no sea solamente una disciplina, sino que sean varias disciplinas las que tú veas, de las que te empapes, hace ver que después el razonamiento clínico y la manera de tratar o de afrontar el tratamiento es totalmente diferente. Por eso que es muy importante lo que estás comentando, ¿no? De también encontrarte con personas que te muestran el entusiasmo exacto. de lo que están haciendo y que quieren mostrarte la importancia de los maestros realmente, ¿no? Que Es te has muy, encontrado, ¿no? muy importante, Juan Carlos, porque, claro, esa escuela realmente estaba hecha por gente, o sea, los estudiantes éramos muy apasionados Ujú. para la profesión. Él hacía que nos apasionáramos 100%. Ya él hacía una criba, es decir, entrábamos en esta escuela ya seleccionados por él, con lo Ajá. cual ya seleccionaba un cierto perfil que no era solo de te gusta la fisio, sino yo veo que él en su entrevista quería cribar también ciertos requisitos relacionales. Eso es una cosa que también veremos muy importante de cara al paciente, ¿no? Porque eso es muy importante. Tú puedes ser un buenísimo estudiante, pero luego Sí, a la hora de relacionarte con el paciente puede ser un cero. es verdad, Y eso va a incidir cierto, en el tratamiento con el paciente, ¿no? Entonces, ese Silvano Boccardi era, claro, médico neurólogo, médico rehabilitador, había estudiado conservatorio de piano, tenía la carrera de conservatorio, tenía la carrera de filosofía, era un genio sí. polifacético y con una gran humanidad. Por Ujú. eso que reunía un poco todas estas
cualidades que son necesarias, yo creo, para nuestra profesión. mm, Tenía una relación con nosotros como si fuera nuestro papá, de verdad. O sea, que sí, nosotros lo queríamos más allá de lo que era la universidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un poco todo. Hablando de eso, también hemos hecho una reflexión sobre las características, ¿no?, del perfil de nuestra profesión, que es sí, sí, muy, sí. muy actualizado, ¿no? Y en la escuela eran grupos reducidos o qué sistema teníais ahí en Pues el... mira, pues esa es una pregunta muy interesante porque mira por dónde que nuestro director de la escuela, como la escuela la había creado él, Ujú, y entonces no era universitaria, estaba relacionada con la universidad, pero no era universitaria, estaba más ligada al hospital, porque tenía un gran peso la práctica clínica y estar ya dentro del hospital. Eso era ujú, una idea muy interesante que ahora la universidad ujú. ha perdido, desgraciadamente. Eh, pero el grupo de cada año, el grupo oscilaba entre 40 y 50 personas y fíjate, oscilaba dependiendo de qué, de la demanda local. O Ujú, sea, era una escuela subvencionada por la región Lombardía, que es la región de Milán, y cada año la región decía cuántos fisioterapeutas necesitamos ujú. en los hospitales y a nivel privado tal. Pues 40 sitios o 50, de manera que garantizaba la entrada al mundo laboral 100%. Fíjate, Imagínate, ha cambiado esto. esto es genial, ¿no? Y Sí. luego, otra característica muy interesante es que él es una utopía. Yo creo que hoy en día es una utopía y que se podría mejorar, pero fíjate, él decía, no hay votos, no hay notas, perdón, no hay notas en mi Ujú, escuela. Solo hay una nota final, un juicio final. Y el juicio final es óptimo para todos, porque de esa escuela todos van a salir preparados en la máxima calidad. Él apuntaba a eso. Estaba seguro que lo podía conseguir. ¿Por ujú, qué lo podía conseguir? ¿Por qué? Porque había una relación humana constante durante todo el aprendizaje de los 3 años. Y no ujú. solo la había directamente con él, sino con todos los otros profesores que trabajaban en el mismo departamento de fisioterapia, de rehabilitación del hospital, que eran nuestros profesores, que eran médicos y que eran fisioterapeutas. Ujú. Había, digamos que las clases teóricas las daban, sí, es verdad, los médicos, Sí. pero Ujú, todas las clases prácticas las daban los fisioterapeutas que trabajaban allá. ujú, Entonces hacíamos en los primeros años clases prácticas como de balance muscular entre ujú, nosotros, pero luego las prácticas clínicas se hacían con el personal del hospital y ujú, luego en el último año con todos los hospitales de la región, ujú, con lo cual veíamos todas las patologías. Mira, nosotros, aparte de lo que vemos los de aquí, que es todo lo de trauma, lo de neuro, evidentemente neuro, niño, adulto, pero veíamos también lesionados medulares, en una unidad ujú, especializada en lesionados medulares, veíamos todas las patologías respiratorias aplicada al paciente crónico, aplicado al paciente operado ujú, de tumores, al tórax, es un tema muy interesante. ujú. Después íbamos al centro de tumores de Milán, que es un centro muy importante en toda Europa, y ahí veíamos niños con sarcomas, señoras operadas de mama, o sea, realmente gran quemados. Sí, sí, Era sí, sí. un abanico Ujú. de especialidades que también te hacían tocar lo que era el trabajo en estas especialidades y poder decidirte luego, Claro. al salir de la escuela, que te gustaba más, ¿no? Sí, sí. ¿Y Eh, cuándo te decidiste tú por la parte de la neuro? claro, entonces finalmente yo me decidí en neurología porque realmente Silvano Bocardi te hacía amar la neurología. Te la hacía amar desde la teoría, desde la neurofisiología, desde la neuroanatomía, Ujú, hasta la implementación con el paciente, la relación con el paciente. Y veíamos niños como adultos, ujú, incluso nos hacía asistir a sus visitas. Ese era, no mucho, no, por ejemplo, teníamos derecho a asistir a una visita con parálisis cerebral ujú. infantil, la relación con la mamá, bueno, era una cosa
excelente, Juan Carlos, ¿no? Sí, 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 sí. Y al final yo me decanté por el adulto porque en aquel momento no sé, me daba una cosa, emocionalmente trabajar con los niños para mí era muy fuerte. Ujú, Aunque la tesis, nosotros teníamos tesis en aquellos años todavía, y la hice sobre los niños con parálisis cerebral ujú, infantil y la intervención de alargamiento de tendones en los niños. ujú, Y también asistí, fui a un centro especializado, conocí a otro médico rehabilitador y pediatra también excepcional, entré en el quirófano, ujú. pero luego me decidí Sí, 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 por sí. el adulto. Sí, sí. Y después, cuando ya decides centrarte en el adulto, claro, porque en este trabajo, tú, ¿con qué métodos empezaste a trabajar, ¿no? En el abordaje del Sí, paciente adulto. mira, es que realmente la escuela no era para nada, mm, o sea, a pesar de que el director de la escuela tenía sus propias ideas sobre la neurología y sobre la rehabilitación en neuro, había una gran obertura, una gran libertad, y recuerdo que en el tercer año uno de los deberes, de los trabajos, era leer libros de todas las técnicas, o sea, nos hacían leer Bobat, el texto de Bobat, de Boita, de Perfetti, de Petot, y luego nos hacían hacer una crítica constructiva sobre lo que habíamos leído. Es decir, él apuntaba por una gran base neurofisiológica y Ujú, a partir de esa base de conocimiento poder criticar de manera constructiva el tipo de intervención. Por eso yo aprecio mucho ese punto de ujú. vista que sigo manteniendo luego en mi práctica clínica, porque eso no tiene, o sea, es que tiene un valor increíble porque te da una gran libertad y autonomía en tu quehacer diario luego al final, ¿no? Y estás pendiente de tus habilidades y no de un gurú, de alguien Sí, es que te verdad. mete ideas y que, en fin, que te fuerza con sus ideas, ¿no? Sino que es la manera científica de trabajar al final, finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que se hacía en la escuela. Y mira, casualidad, ya al final del tercer año asistí a una conferencia del profesor Perfetti en Ujú. Verona, me acuerdo, aún tengo el titulito como tú, y era sobre lenguaje. Imagínate que Perfetti, que llevaba entonces en los años 80 unos 10 años introduciendo cómo rehabilitar al paciente neurológico, hemipléjico especialmente, desde el punto de vista, ¿no?, de la rehabilitación de otra manera diferente, que luego hablaremos, también empezaba sus pasitos hablando de cómo se puede rehabilitar el lenguaje en el paciente afásico. Y yo me estrené con esa conferencia que Ya no ves. era de rehabilitación física, sino que era de lenguaje. Y me quedé fascinada, ¿no? Entonces dije, ¡wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Me compré sus libros, que entonces eran sus primeros 2 libros, igual como tú compraste Sí, sí, un sí. libro, ¿no? Y bueno, y como estaba acabando la carrera, luego en junio acabé, imagínate que esto fuera mayo, en junio acabé, y luego en octubre me vine a España, vine a Barcelona. Y desde Barcelona intenté conectar con él Ujú. y claro, supe dónde estaba, total, que ahí empecé porque conecté con él y me fui a verle un verano porque pensé, yo he tenido una gran base neurofisiológica, ¿no? Con Silvano Bocardi y su escuela. Em, no me han, digamos, enseñado a razonar de esa manera diferente, pero me atrae porque el porqué es muy fácil, ¿eh, Juan Carlos? Porque a pesar de que yo tenía una gran estimación por esta escuela y el trabajo que yo veía hacer en el hospital en Milán, yo seguía viendo las manos cerradas de nuestros pacientes y seguía viendo que los pacientes se ponían de pie muy prematuramente y muy precozmente y que se premiaba la idea de, hombre, si no se mueve el paciente, ¿qué ocurre? Hay un montón de desventajas, de efectos colaterales. Ponemos el paciente ya de pie, como sea,
Y, en fin, todo este discurso. Sí, sí, sí. En cambio, Perfetti decía, no, esperemos, aquí hay que aprender. Hablaba de aprendizaje. Ujú. Esa idea de aprendizaje Sí, sí. era nueva, porque en rehabilitación en los años 80 era estímulos, damos estímulos, esperamos respuestas rápidas, Sí, ¿no? sí. Que también era una buena idea por el conocimiento que se tenía en neurofisiología, en psicología de aquellos tiempos, Sí, pero sí. Perfetti era fuera del tiempo. Eso es que Perfetti en los años 70 Ujú, era un hombre fuera de sus tiempos. ujú. ¿Cómo lo fue Petó? Sí. También, porque Ujú. hablaba de una terapia conductiva, así que algo que tenía que ver con el aprendizaje también, ¿no? Más pedagógico, digamos. O Ujú. sea, en un ambiente médico, pues Perfetti tenía, como el doctor Petó, que también era médico, una idea más pedagógica, que hoy en día es muy aceptada, ¿no? Pero para aquella época no lo era. Sí, 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 sí. Y el hecho de hablar de que los procesos cognitivos son primordiales, digamos, muy importantes para rehabilitar lo físico, era una idea totalmente nueva, descabellada, no entraba porque no entraba con los conocimientos de la época. Hoy en día la neurociencia apoya esa idea, incluso en los últimos 20 años cualquier neuropsicólogo, cualquier paper, ¿no? Cualquier Ujú. artículo de neuropsicología te apoya la idea de que un paciente con una lesión en el sistema nervioso, un paciente adulto siempre tiene alteración cognitiva, Ujú. aunque no sea percibible, ¿no? Así, de forma tan clara, pero siempre la tiene. Y Sí, eso va a influir en qué? En el aprendizaje, porque el aprendizaje tiene que ver con la atención, con la memoria, ujú. etcétera, etcétera. O sea que realmente, vuelvo a decir, Perfetti era un hombre precoz para su tiempo y que quizás se le reconozca más tarde, ¿no? O se le haya reconocido más tarde. ¿Mm? Sí, sí, claro, esa manera claro, que es curioso que tú vieras a Carlo Perfetti en una, en una conferencia hablando del lenguaje y después en tu recorrido profesional te llevar hacia el lenguaje, porque ahora después comentarás Sí, tu bagaje después en ese ámbito también, ¿no? Que es curioso, ¿no? Como eh, haciendo un recorrido ahora de memoria, qué tú cosas. ves, ¿no? Que como he dicho antes, todo cobra sentido y es más, porque en la escuela de Milán había una excepción a todas las otras escuelas y era que te daban la opción en el tercer año de optar por unos créditos de afasiología Ujú. y si lo hacías, la región te habilitaba, siendo fisioterapeuta, te habilitaba a rehabilitar el paciente afásico exclusivamente, no todas las patologías de logopedia. Porque esa era una idea de Silvano Boccardi que decía, yo soy fisio, tú eres fisio, vas a rehabilitar un paciente hemipléjico que también tiene afasia, ¿qué vas a hacer? Claro. Entonces, había englobado en el título de fisioterapia también esa posibilidad. Y en Ujú. aquel momento no la cogí, fíjate cómo es Fíjate. la vida. No, me daba, no me llama la atención. Y fíjate luego, en cambio, un año después, conozco a Perfetti, la conferencia sobre el lenguaje, y luego como en mi vida, cómo me interesé en el paciente afásico precisamente por esa razón. No porque me interesaba muchísimo la logopedia, francamente, ¿no? Pero sí el paciente afásico, porque yo tengo pacientes afásicos y tenía terror en rehabilitarlos. Terror porque ese lado más humanístico de relación no Claro. existe, no sabes qué hacer con él, tienes miedo, no sabes. Y dices, pero estoy haciendo bien, pero me está entendiendo, pero ¿qué es eso? El paciente se desanima, llora, y yo no sé nada de ese paciente porque no puede explicarme nada. Ujú. Sí, sí, sí. En fin, por eso estudié logopedia luego, Ujú. solo exclusivamente estudié logopedia para rehabilitar el paciente afásico. Luego eso también me dio posibilidad de profundizar también en la parálisis facial, ¿no? Ujú. Que también es un tema que está entre la fisio y la logopedia, ¿no? Sí, 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 sí. Y más tarde estudié lingüística porque Ujú. la escuela de logopedia,
que entonces era de 2 años, no era el grado que tenemos ahora, me decepcionó totalmente, Sí, porque me decepcionó sobre la fásico, claro, porque prácticamente, claro, había tan poca cosa sobre la fásico que dije, madre mía, yo he estudiado eso, aquí sí que no es nada. Mm, pero conseguí el título, luego también me lo reconocieron. Entonces, claro, fue bien hacer logopedia porque me dio la habilitación a poder rehabilitar paciente afásico de forma legal, ¿no? De alguna claro. manera. Sí, sí, sí. Y bueno, pero no estaba satisfecha, entonces seguí estudiando lingüística. Y Ujú. me apunté a lingüística en aquella época que tú sabes que a los profesores de fisio se le decía, tienes que tener una licenciatura, Sí, porque si sí, no, no vas a quedarte en la universidad. sí. Y todo el mundo escogía psicología o cosas un Antropología, poco más afines, ¿no? sí, sí, Antes claro. no había la idea de doctorado en fisio, entonces te Ujú. decían eso. Y yo escogí lingüística sin casi saber bien qué era la lingüística Ujú. o qué era la carrera de lingüista. Sí, sí, Y me sí. encantó, Juan Carlos, lo Ujú. mejor que haya podido hacer. La carrera que más disfruté. La hice con 40 años, con 2 hijos, una maravilla, Sí, una sí, maravilla. La carrera de lingüística, para ser sí. lingüista, la explico porque no todo el mundo sabe qué hace un lingüista, ¿no? El Ujú. lingüista Sí, puede hacer sí, cuenta, muchas cuenta. cosas, porque es una Ujú. carrera también polifacética, te prepara para estudiar la estructura de las lenguas del mundo, no una lengua en concreto, porque muchos me dicen, lingüista, ¿de qué? ¿De inglés? No, 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 no es de lingüista en nada, porque el lingüista eh, hace dos cosas, estudiar las estructuras de las lenguas del mundo y cómo el cerebro la genera. Esos son los puntos, los pilares de la carrera. Por tanto, tú estudias lo que es la sintaxis, la morfología, la fonética, la fonología, el léxico de todas las lenguas del mundo Ujú. y, claro, se aconseja que el lingüista sepa hablar alguna lengua para poder ver la parte concreta. ¿Ves otra vez esa cosa, la teoría y la práctica? ¿No? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, mi genial, ¿no? Entonces, durante la carrera estudié vasco porque me parecía increíble que nuestro país, España, tiene una lengua prerrománica Sí, y sí. con una estructura que es una estructura aglutinante, que es una estructura que en Europa no conocemos, excepto Hungría, porque Hungría tiene estructura, ¿no? Los húngaros tienen una estructura Ujú. aglutinante, pero excepcional. Entonces te abre la mente. Yo ya, sabes, vengo de una región donde se hablaba alemán, que ya es diferente de una lengua románica, pero el vasco es realmente una estructura tan diferente que te abre la mente. Ujú. Eso, ¿eh? Es que salir de tu estructura es otra cosa que veremos que sirve para mejorar tu razonamiento clínico, Ujú. para mejorar tu análisis, para tu reflexión sobre ti mismo. Sí, Es sí, sí. muy, en Sí, fin, sí, se sí. aprovecha mucho eso, ¿eh? Además que es un abanico que has ido como haciendo, construyendo en base a, bueno, a las necesidades profesionales, pero también al gusto personal, Totalmente, que yo siempre, siempre le insisto a mis alumnos, ¿no? Que uno tiene que ir a hacer lo que a uno le gusta, con lo que disfruta, porque si no, es solamente de hacer las cosas impuestas, pues al final uno no disfruta y a medida que vas profundizando, te vas dando cuenta que sabes menos, ¿no? Que cuando haces un análisis de cada cosa, vas a las bases de cada uno de los pacientes o de lo que te vas encontrando, dices, madre mía, ¿y esto? ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué será? Y esto buscas. Entonces es como un entramado que te lleva a aumentar tu conocimiento totalmente, y así es totalmente. como se realiza al final ese razonamiento clínico que estamos diciendo, ¿no? Exacto. Que son esos, yo siempre veo la imagen como si fuera un icono, ¿no? Un icono que son Sí. muchas piedrecitas y que cuando te separas un poco es cuando ves la belleza del icono, ¿no? Claro, es que es interesante, ¿no? Porque es que tú puedes tener un gran espíritu analítico y ver mucho, ¿no? Que es, bueno, es un aspecto, ¿no? Pero si luego no sabes salir de ese análisis minucioso y ver el conjunto, Sí, esto es peligroso porque el patrón que tú ves en el paciente es un patrón que ves desde lejos de cosas que se van repitiendo y esto es lo que tú haces cuando recoges
la historia clínica, ¿no? Tú recoges datos, pero luego tienes que verle un patrón que se repite. Y ese patrón, si tú no lo ves desde lejos, es difícil, es más difícil de ver, es otro nivel. No es el nivel de análisis minucioso de recojo dato por dato, sino que es otro nivel. Y es muy importante. Y cuanto más conocimientos tenga y más experiencia tenga el profesional, más será capaz de ver este patrón, porque lo va a ligar, lo va relacionando con otras asociaciones, con otros patrones que él pueda ver, que no solo tienen que ver con la neurofisiología, pero también un aspecto más psicológico del paciente, con su historia de vida, con muchos aspectos que a lo mejor en la universidad no te han enseñado, ¿no, Juan Carlos? Y es verdad que hay veces que te encuentras con pacientes que potencialmente ves que pueden llegar a lejos, ¿no? Pero ves que contigo no, ¿no? También. Que ves que es el momento en el que vaya a recibir el tratamiento de otra persona, ¿no? Porque no podemos olvidar que somos seres humanos y la relación con el paciente es entre personas, ¿no? Que hay veces que esto no lo saltamos, ¿no? Ese componente humano que hay veces que es la empatía, la relación es instantánea, ¿no? Y hay veces que no, y no pasa nada. Es decir, que hay No que pasa ser nada. Juan humilde. Carlos, has tocado una tecla muy importante porque, claro, cuando eres joven te crees que eres lo mejor, ¿no? Y claro, y también es verdad que uno que piensa hacer lo mejor, también tiene derecho a pensar que es el mejor. No sé cómo decirte, porque ingenuamente, bueno, cada uno hace lo mejor, da lo mejor. Yo siempre creo que cada uno da lo mejor de sí mismo, pero claro, luego si tú lo comparas, puedes hacer otros juicios, pero yo no voy por ahí, ¿no? Cada uno hace siempre lo mejor y da lo mejor de sí mismo. Pero es verdad que con la edad te das cuenta que esa relación humana que en la facultad de lingüística te decían, claro, es que eso, la comunicación, que es nada, es que es un porcentaje tan alto para el éxito terapéutico, pero claro, luego cómo lo encarnas eso, ¿no? Cómo lo tienes que aprender, ¿no? En tu piel. Y es cierto que luego, con la edad, te das cuenta que hay pacientes que tienes que decir, stop, no, yo no sigo más contigo. Si no es el paciente que lo decide, lo decido yo, Juan Carlos. Yo he llegado en fin, llamar los familiares y el paciente y decir, he decidido no seguir más con ese paciente por esa razón y a lo mejor os puedo derivar a otro o simplemente ese tipo de abordaje que yo hago no me parece interesante para ese paciente porque no le gusta, lo rechaza, entonces no es eficaz, no va a ningún sitio. A mí no me interesa tener tratamientos que no sean eficaces. Eso es, Me eso interesa. es. Mm. Y puede ser por varias razones, ¿no? Entonces, derivar, o a veces ha pasado que el tratamiento ha sido muy eficaz, pero con el tiempo ha perdido eficacia. Por ejemplo, me recuerdo una niña que con el tiempo ya se había acostumbrado demasiado a mí y ya no trabajaba igual de bien. Entonces la Claro. derivé. Y entonces otra vez volvió a funcionar bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que ese componente humano hace también difícil que todo lo basemos en lo que hoy día siempre se habla de la ciencia, ¿no? De la ciencia, la evidencia científica. ¿No es verdad que es necesaria? Por supuesto que es necesaria que haya estudios científicos, que haya una evidencia científica, Claro. pero en nuestra profesión el componente humano es fundamental. Entonces, no solamente podemos poner cifras a los tratamientos, números a los tratamientos, o no nos podemos convertir en robots de realizar una técnica exactamente igual a una persona, pues es imposible, ¿no? Ni nosotros estamos igual todos los días, ni la persona que tenemos delante,
aunque tengan el mismo diagnóstico, no tienen nada que ver una con otra, sobre todo en el mundo de la neuro. No hay dos pacientes iguales nunca, pero menos en nuestro ámbito, que es la neurorehabilitación, ¿no? Claro, mira, yo creo que se han hecho grandes avances, por ejemplo, te hago un ejemplo, ¿no? Sobre la eficacia de los aparatos. Si tú ves cómo han cambiado, ¿no? El ultrasonido, las ondas, no sé qué, el láser, cómo se ha redefinido eso, que a lo mejor algún aparato puntual está muy indicado en algunas cosas, en algunos momentos, pero en otros no, no valen para todos. Y eso se ha podido finalmente, ¿no? Precisar. Sí. Y además han nacido también aparatos nuevos. Pero en cuanto a lo que es la manualidad nuestra, claro, como la manualidad está relacionada con, claro, nuestras manos somos nosotros y claro, no es la relación con el humano. Y eso tú dices en nuestra profesión, pero yo creo en todas, ¿no? Sí, sí, sí. Todas, porque la parte relacional es la parte humana, ¿no? Que es diferente de la animal, que también los animales se relacionan, pero nosotros nos relacionamos de una manera muy peculiar y también a través del lenguaje. O sea que vuelve esa idea, ¿no? Que es muy interesante cómo nosotros como terapeutas, no solo cómo tocamos al paciente, es como manualmente nos relacionamos con su cuerpo, sino también cómo nos comunicamos verbalmente, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? No te digo solo que seas amable, todas estas cosas que Sí, sí, sí. evidentemente tienes que hacer, pero también es importante saber qué tipo de preguntas hacer al paciente para cobrar información interesante para tu historia clínica. A veces, cuando en la escuela te enseñan, claro, tú en el amnesis tienes que preguntar eso, pero las preguntas que te enseñan, cómo preguntas, no será la pregunta que te han enseñado, ¿no? Y tú tienes que hacer una pregunta que entre en el paciente y que te haga sacar una respuesta que es la respuesta a la pregunta que te han enseñado, pero tú no le preguntas así al paciente, Sí, sí, porque sí. si no, no consigues buenas respuestas, ¿no? Entonces, esa es una habilidad, ¿eh? Es una habilidad muy importante. El hacer ver que, ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Que el paciente también tiene sus expectativas, ¿no? Sí. Entonces el paciente piensa que tú le vas a hacer ciertas preguntas y ya dice, si me pregunta eso es lo que espera el terapeuta. Y todo funciona así, que al final es una mentira, porque uno hace una pregunta, el otro contesta lo que cree que tiene que contestar, pero no contesta lo que realmente siente y lo que es precioso para construir un tratamiento efectivo. Entonces, con el tiempo también aprendes eso, ¿no? De que es importante la comunicación con el paciente y la comunicación del paciente consigo mismo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Después también claro, no es lo mismo tampoco el entorno que uno tiene, ¿no? El entorno que encontramos en los pacientes que ves. Hay veces que hay pacientes que tienen un entorno, como digo yo, enriquecido y otros que no. Entonces, como la evolución también está condicionada por esos factores, ¿no? Como decimos, lo epigenético, ¿no? No lo genético, lo que tiene uno dentro, sino lo que está alrededor, que está generando cómo somos y cómo podemos responder. Cuando hay una lesión muchas veces tan grave como las que nos encontramos, ¿no? En el mundo de la neurorehabilitación, pues claro, el afrontarlo del entorno es fundamental, ¿no? También. Es fundamental y piensa que con los niños siempre se ha hecho, porque con los niños siempre incluyes a la familia, ¿no? Es como obvio. Pero en el paciente adulto, en los años 80 no se hacía. Sé que yo al principio no considerabas a la familia, al entorno, la reinserción laboral, todo eso no estaba, ¿no? Se ha ido, por suerte, ¿no? Se ha ido añadiendo, construyendo. Pero claro, imagínate también el delegar algún ejercicio de fisioterapia a la familia, porque esa es una cosa que con el tiempo he aprendido a hacer y es muy valiosa, pero siempre que el familiar o el amigo o la amiga esté dispuesto. O sea que primero tienes que mirar el terreno a ver si hay una persona dispuesta
de corazón y no solo de corazón y de sentido práctico, que luego Sí, yo sé que me lo va a hacer y me lo va a hacer bien. con ganas, ¿sabes? Claro, con ganas. Porque más que bien, porque uno se puede equivocar, pero si tiene Sí, ganas, luego lo rectifica y no pasa nada. Pero si lo haces a desgana, mal, mal, ¿no? Y a veces te encuentras familias, ¿no? El cónyuge, fantásticos, y a veces ya ves que no puedes ni sí, entrar, ¿no? sí, sí. En el recorrido que nos has contado, desde desde tu formación más básica hasta después el recorrido que has hecho a través del lenguaje, de la Mm, neuro, ¿no? mm, Eh, yo tengo una curiosidad de qué le dirías a un alumno que está pensando en si hacer, eh, que tiene un poco de afinidad sobre la neuro, pero no sabe si decidirse a formarse o no formarse, si quiere ir por este camino de la neurorehabilitación. ¿Qué le dirías de lo que tú te has encontrado, que de lo que ha ujú, sido positivo o que ha sido ujú. lo más motivador que te has encontrado? ¿Qué le dirías para Pues mira, decirle, eh, lánzate o no te lances? sí, sí. Desde hace unos 4 años yo ahora enseño precisamente neurofisiología a los fisioterapeutas y procesos cognitivos en fisioterapia en primero. Entonces me encuentro con mucha gente que ya me dice que ha escogido, porque yo le pregunto, ¿por qué hiciste fisio? Bueno, y te dicen, no, porque yo quiero ser un fisioterapeuta del deporte, Deporte. el trauma. La mayoría son así, ¿no? Y pocos entran en la carrera con la idea de neurología o porque tienen un hermano con una deficiencia, ¿no? Un daño neurológico, o han tenido un pariente, pero yo les digo, bueno, pues ya veremos cómo acabamos, ¿no? Esa asignatura, pero yo soy una gran apasionada de la neurología, espero transmitiros esa pasión, pero que no solo servirá para la neurología. Es decir, ya veréis que esa asignatura sirve para todo fisioterapeuta, porque, porque el paciente de trauma, el paciente del deporte, Ujú. tiene un cerebro. Sí, sí. Claro. Entonces, cuanto mejor conozca el cerebro del paciente aplicado a tus técnicas, tu abordaje, mejor actuarás en el deporte, en la traumatología, en lo que sea, en la ginecología, lo que Sí, sea. sí, sí, sí. Y de hecho es así, Juan Carlos. Después lo que pasa, ¿sabes? Al final de la asignatura ves que hay gente que se apasiona para neuro, que no lo había pensado y dice, no, no, en tercero o en cuarto ahora escogeré la opción de neuro, que antes no tenía esa idea. Sí, sí, O sí. simplemente siguen con la idea de trabajar en el deporte, con la trauma, pero cambian Ujú. su idea, porque fíjate, yo siempre les digo este ejemplo. Digo, fijaros, yo he estado teniendo una consulta de fisioterapia en un pueblo relativamente pequeño, donde todo el mundo se conoce. Y Ujú. nos conocemos todos los que tenemos consulta en este pueblo. ¿Y sabes lo que me pasaba? Que los mismos colegas que están más dedicados al deporte, por ejemplo, me enviaban pacientes para corregir patrones. Ujú. O sea, corregir patrones de la marcha. Un paciente después de una intervención de prótesis de cadera o de rodilla o de cualquier cosa que tenía una marcha que Ujú. parecía una marcha de un hemipléjico sin Claro. tener una lesión cerebral, pero que no, ellos no sabían rehabilitar el patrón Sí, de sí, la función y solo estaban concentrados en la articulación. eso. Esa es una idea que está bien, claro, a lo mejor, pero no puedes escaparte de reeducar todo el patrón. Claro. Cuando un paciente ha llevado muchos meses caminando de una manera, pues Ujú. aprende otro patrón y tú tienes que hacerle desaprender y Eso. aprender uno nuevo. Y eso es como trabajar en la neuro. Tienes que trabajar con nociones de neuro, Sí, sí, aunque sí. estés en la trauma. Entonces, es útil para todo el mundo, Juan Carlos. Todo Ujú. el mundo debería tener una base neurofisiológica buena para ser autónomo, Ujú. para no depender de nadie. Ujú. Porque, siempre volviendo al razonamiento clínico, cuando se te agotan tus conocimientos, tus habilidades, siempre tienes que consultar un colega que a lo mejor ha tenido otra experiencia. Tienes que consultar a lo mejor un médico
porque lo que se te escapa es a otro nivel que tú no Ujú. tienes y tienes que reconocer que no tienes. No eres un dios, Sí, eres un fisioterapeuta y sí, el médico se le escapará lo que a ti no se te escapa, porque tú eres sí, sí, fisio. Pero el trabajo en conjunto es el mejor que hay, sí, sí, ¿no? sí. Sí, eso, y es muy importante lo que dices, que hay veces que se tiene, primero que se le tiene mucho miedo, yo digo que hay que tenerle respeto, pero no miedo a la neuroanatomía, a la neurofisiología, que parece que es un monstruo Mm. que no hay quien lo entienda, pero es verdad que es algo complejo, nadie puede negar que es algo complejo, pero no significa que no sea comprensible, es decir, que también depende cómo te lo han enseñado, ¿no? Cómo te lo enseñan, porque Evidentemente. si lo enseñas, yo siempre recuerdo mis clases de neuroanatomía de la carrera, madre mía, aquello era sálvase quien pueda, y era empezar a tomar apuntes como podías, y el señor que estaba allí hablando, no sé de qué hablaría. Porque No, pero era todo estudiar de memoria, claro, es que sin ningún, sí, sin ninguna relación con tu profesión, con eso tu es, futura eso. profesión, porque evidentemente antes la neurofisiología la daba, antes o todavía ahora la da un médico que es seguramente excepcionalmente Sí, bueno sí, 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 en dar esa materia, pero como no es fisio, no te la sabe relacionar con tu profesión. claro. Y claro, yo creo que cuando estás en primero tienes muchas ganas de tocar lo que será Sí, tu profesión, ¿no? eso Porque es. entras así con todo ese entusiasmo y si tú te quitan el entusiasmo, vaya, Sí, mal luego empieza. no estudias de la misma manera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en los programas de las universidades españolas eso ha cambiado mucho. Es verdad que se han sustituido muchos médicos con fisioterapeutas, pero bien preparados, ¿no? También con doctorado, etcétera. Por tanto, más habilitados a enseñar esa relación con tu profesión, con el control motor, con el aprendizaje motor. O sea, cuando estudias neurofisiología, Claro. el primero tienes que relacionarlos con el control motor, el aprendizaje motor. Si no, ¿cómo ves? ¿Cómo razonas? ¿No? Sí, 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 sí. Sí, por eso es importante para los que, no solamente, como decías, para los que se quieran dedicar a la neuro, sino todos tener unas buenas bases, sobre todo que comprendamos nosotros del sistema nervioso, porque eso es clave para entender la recuperación, porque, como decías, Claro. Y no puedes entender siendo paciente o siendo persona que ha tenido cualquier dolencia, pues que somos seres con sistema nervioso, con cerebro, con corteza, que tenemos que enseñarles, ¿no? Enseñarles de nuevo. Y hay veces claro, que no, te encuentras sí, casos. sí. Yo creo que la idea de aprendizaje, que era la primera idea de Perfetti, es básica. Mm, Si el fisioterapeuta que trabaja en neuro, en lugar de pensar de ser fisio puro y duro, piensa que su trabajo es de maestro, porque siempre les digo a mis alumnos, sí, nosotros somos maestros del movimiento, nosotros sí, vamos a enseñar a una persona a que se vuelva a mover y sí, piensa que le vamos a enseñar a que se vuelva a mover de una manera que ya lo sabía hacer, pero la ha perdido, que sí, es aún más frustrante que no haberlo sabido hacer nunca. sí, Pero tú estás delante de un paciente que ayer caminaba y que ahora no, que ayer cogía un vaso y hoy no puede. ujú, Y el paciente no entiende cómo es que no lo podrá hacer o cómo es que le cuesta tanto. No le entra en la cabeza. Pero sí, tienes que saber explicarle por qué y cómo es el aprendizaje del sistema nervioso para que él pueda aprender a regularse, a dosificarse, a no pretender que eso en 2 días se consigue. Es ujú, muy importante cómo tú preparas en la primera visita el posible tratamiento a largo plazo del paciente, porque le tienes que catapultar a la realidad y hacer ver que eso es un proceso largo, pero no porque es largo es imposible, ujú. porque claro, hay todo también um, una serie de creencias de parte de los pacientes que dicen, al primer año, bien, aquí el primer año de recuperación desde el Sí, ictus recuperarás y cuando acaba el año ya no. sí, Y sí, sí, sí.
es una creencia Sí. que hay que desmontar, porque Es absurda, sí. depende de muchas cosas. Tu capacidad de recuperar depende de tipo de intervención, depende de cómo es el paciente, depende de su entorno, depende de su tipo de lesión. Hay tantas variables Sí, sí, sí. que no puedes decir eso, ¿no? Sí, después hay los casos que pasa el año y dice, si estoy igual. Y por eso yo siempre digo que, es bueno incluso grabarles el día, los primeros días, para que después decirle, mira, así estabas. Y después Sí, dice, joder, así estaba yo. Hay veces que incluso la memoria de cómo estaba alguien en lo bueno, sí se acuerda uno, pero cuando estaba en lo malo no. eso es importante porque fíjate, mmm, yo siempre grabo a los pacientes, ¿eh? Los grabo para mí, para yo poderlos ver. A veces cuando estás metido ahí tratándole no te ves desde fuera y grabar, no te digo cada sesión, pero a Ujú. lo mejor cada mes hacer una grabación está bien para el profesional, pero también por eso yo digo, yo le grabo porque a veces uno no ve sus progresos y va bien que se vea, que los vea, ¿no? Y sobre todo hay grupos de pacientes con gran alteraciones de la memoria de trabajo, de la memoria a largo plazo, que no le hace reconocer sus progresos, porque no se acuerdan, Mm. simplemente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es importante para animarlos y también hacerlos estar con los pies en el suelo, ¿no? Sí, sí, sí. De que sí, que ha cambiado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, hemos hecho un recorrido realmente apasionante de tu carrera profesional, los entresijos, que, que ha sido muy enriquecedor, ¿eh? El- para terminar, te quería preguntar, ¿qué proyectos tienes ahora mismo en mente? ¿Tienes alguna cosa así que nos puedas contar, así que ya ahora que no nos escucha nadie? Bueno, Juan Carlos, tú sabes que yo siempre tengo proyectos porque la vida nos separa y o sea, cada vez que avanzas, como decías tú antes, ¿no? Te das cuenta que eres más ignorante y porque ves una cosa y dices, eso yo no lo sabía, venga, para aquí, y te metes, ¿no? Como me pasó, efectivamente me pasó con el sistema, primero con Perfetti, decir, la cognición es importante, vale. Luego me pasó con el sistema visual. Ujú. Uy, la visión, el daño cerebral, ¿cuánto es importante? ¿Cómo que nadie me había hablado de eso, no? Ujú. Entonces me metí a estudiar el sistema visual para aplicarlo al daño cerebral, que es otro cuento, porque muchos pueden estudiar el sistema visual, pero luego, ¿cómo lo aplicas al sistema motor? Es otro cuento. Y luego el sistema lingüístico, que también es un sistema cognitivo, pero muy especializado. Por eso el sistema lingüístico, muchos profesionales lo separan del sistema cognitivo en sí, porque tiene características específicas, peculiares, porque por ser humanos somos humanos con lenguaje, ¿no? Y con un lenguaje típicamente humano, que no hay otra especie que tenga ese tipo de lenguaje con ciertas características, ¿no? Ujú. Los animales también se comunican, ¿no? Pero no tienen todas las características de nuestro lenguaje humano. Ujú. Bueno, entonces siempre me pasa de que cuando empiezo a aburrirme de lo que acabo de descubrir, aparece otra cosa, ¿no? Entonces, después del sistema visual, del sistema lingüístico, apareció más el sistema relacional, ¿no? Entonces estudié coach, ¿no? Hice un máster en coach que me fascinó, pero me fascinó más bien para mí, para adquirir habilidades Sí, sí, sí. comunicativas, ¿no? Es muy interesante. Y ahora ¿qué? Y ahora, Juan Carlos, eh, ¿sabes que ahora pienso? Que estoy como vislumbrando, ¿no? De que lo que me toca ahora es la tecnología, porque yo siempre he sido un desastre. Todo. Cuando estudiaba fisio y me decían la electroterapia, ¡oh, la electroterapia! ¡Uy, madre mía, qué miedo la electro! Porque las máquinas Las siempre han máquinas sido no. mi punto débil. Y me daba miedo la máquina, el ordenador. No me gustaba mucho, pero al final una cosa que no te gusta es siempre porque tienes resistencias tú mismo. Algo te pasa a ti porque la cosa en sí no tiene nada, ¿no? Entonces, la tecnología me resistía, ¿no? Por ejemplo, en la universidad yo conocía Moodle, ¿no? La plataforma de Moodle, pero utilizaba una parte tan minúscula, colgaba los PowerPoints, Sí.
ni siquiera había aprendido a hacer los exámenes online, ¿no? Sí, sí. Pues mira, en ese confinamiento he hecho un curso acelerado de tecnología. Claro, claro. Pues, claro, y digo, bueno, qué bien, hay cosas muy positivas, ¿no? E incluso el dar clase online, que podría parecer como una aberración, como decir, hombre, no, el fisio tiene que tocar, ¿no? Ujú, Pero bueno, hay partes que se pueden sí, pasar online muy bien, siempre que adecues tu clase a la innovación docente, ujú, porque claro, hay todo un tema. Yo creo que ahora mi tema es la innovación docente y la sí, 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 tecnología, ¿no? sí, Y sí. mira, si tú me lo hubieses preguntado hace 2 años, Ni por bueno, asomo. ni idea, ¿no? Sí, Más sí. bien te hubiese dicho, no creo, ¿no? No Ujú, creo que eso sería un tema interesante para mí. Pero en cambio sí, creo que, mira, es más, creo que hay que meterse en la tecnología porque es lo nuevo que se ha abierto ujú, gracias a la necesidad de ello, ¿no? sí, sí, sí. Pero sin pasar al lado extremo. Es Ujú, decir, que una buena tecnología puede agilizar tu docencia, por ejemplo, ujú, pero no te pases. Hay cosas, la relación humana debe sí, continuar, debe existir. Y que sea online o no, debe existir. Con lo cual el profesor deberá encontrar una manera de encontrarse tú a tú con el estudiante sí, para fomentar esa relación, porque es la relación que te da la motivación, porque precisamente es cómo es el docente que te motiva. No, al final no es la asignatura, Juan Carlos, sí, porque sí, la sí, asignatura, sin tú duda, sabes, a mí, por sin duda. ejemplo, yo odié la química, porque Claro, tuve un profesor desastre de claro, química. Y mira, ahora tengo un paciente que es químico y digo, ¡joder, qué bonito es! ¿No? Cuando me sí, explica cosas. claro. Mm, Es así, Así ¿eh? que es importante la parte relacional, es importante cuando eres docente con el alumno y cuando eso transmites eso, también estás transmitiendo al alumno que cuando sea fisio Ujú, mantenga una buena relación con el paciente. sí, sí, sí. Una buena relación no significa que te lleves bien, no, Ujú, significa que estableces un buen vínculo. Eso es importante desde la psicología, entender que el vínculo es lo más importante en cualquier relación, cualquiera. sí, sí, sí. Pues gracias a las nuevas tecnologías hemos podido hacer esta neuroconversación que ha sido tan enriquecedora y es verdad Eso espero. que el contacto físico es necesario, eso es clarísimo, pero valerse de las herramientas, ¿no?, que tenemos hoy día y que ha avanzado en tan poco tiempo, que nos hemos hecho medio virtuales, es verdad que bien usado, como siempre digo, bien usado siempre es enriquecedor, ¿no? Entonces, ha sido un auténtico placer volver a verte, aunque sea de esta manera, pero podemos disfrutar, aunque sea de manera virtual, de una conversación que para mí ha sido excelente. Qué bien, Juan Carlos. Yo me alegro un montón. Espero que sirva también a los jóvenes, ¿no? Para la experiencia, como antiguamente, ¿no? La figura del sabio era importante, el viejo sabio, el abuelo, porque tenía la experiencia, pues Sí, eso un poco se ha perdido, ¿no? Pero yo creo que hay que recuperar sin quedarse agarrado totalmente al pasado. Eso no quiere decir que uno tenga que repetir patrones viejos cuando no valen, pero que la experiencia es muy importante en la vida y las personas que tienen más recorrido de vida, evidentemente tienen más experiencia. sí, sí, Así sí. que los jóvenes también, yo creo que les encantará poder escuchar, pero luego valorar y hacer su propio camino. Claro. No, naturalmente, no tienen que repetir lo que hice yo, ¿no? O lo que hiciste tú, Sí, sí, sí. naturalmente. Ujú. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros tu camino, tu recorrido y os emplazo a unas nuevas neuroconversaciones que iremos teniendo poco a poco. Así que estad atentos a las Muy próximas bien. que vendrán. Muy bien, Juan Carlos. Pues un abrazo así virtual, Sí, pero un sí. abrazo. Un abrazo, Loreta, y muchas gracias por haber aceptado la propuesta. A ti, a ti.